Buenos días, hermanos. Mi nombre es Derek Bull y es Ingela y vamos a continuar con el estudio de Romanos, hoy día en capítulo 5, desde el versículo 12 al 21. Oremos para empezar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de leer tu palabra, que viene a nosotros, escrita después de tanto tiempo, pero con un significado para nuestras vidas que todavía sigue siendo válido. Te pedimos que nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, Ingela, puedes leer Romanos 5 del 12 al 21. Ya. Dice así. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Pero uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, nos ha explicado qué cosa, cómo el mal, ¿no es cierto?, está extendido, el pecado está extendido en toda la humanidad. Y también nos ha explicado la gracia de Dios, que es suficiente para justificar al pecador, al impío. Entonces, también Pablo ha dicho, no importa quiénes sean judíos o gentiles, la culpa, la condenación es para todos, pero también la gracia es para todos, ¿ya? Judíos o gentiles, estamos todos bajo pecado, pero también por la fe, Abraham es padre de todos. Entonces, ¿qué es lo que va a explicar ahora Pablo? De alguna manera, a través de la fe, ¿no es cierto?, se pueden distinguir dos comunidades en el mundo. Una, que es la que está caracterizada por el pecado, por la culpa, y la otra es por la gracia a través de la fe. Entonces, si hemos leído hoy día este capítulo 5, ahí entendemos que Pablo está como clasificando en dos, ¿cierto? Una comunidad, la de Cristo, podemos decir, y otra la de Adán, Sí. ¿no es cierto? Se la encarga a Adán. Y vamos a ver qué diferencias hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Pablo dice acá que hay diferencias?
Entonces, lo que veníamos leyendo, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 5 9 al 11, ¿no es cierto? Atribuye Pablo la reconciliación, capítulo, o sea, versículo 11, ¿no es cierto? Si lo vemos, por el Señor, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Mm? Y también antes, ahí en el 9:10, dice, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Por él seremos salvos de la ira, dice. ¿Mm? Y dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Mm? Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo es posible o cómo funciona esto de que seamos salvos, seamos reconciliados a través de lo que hizo una persona? Ujú. ¿No es cierto? Una persona, en un momento. ¿Mm? Entonces, en la vida diaria, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos con muchas situaciones donde a veces lo que hacen unos pocos, ¿no es cierto? O uno, quizá, le influye a varios, ¿cierto? A la familia, a los más cercanos, ¿Puedo dar un ejemplo? ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, se me viene, por ejemplo, en el colegio, cuando Ujú, alguien hace algo que está mal y claro, no quiere decir quién fue, entonces, ya, castigan a todos. castigan a todo el... Sí. Eso es un ejemplo, ¿ya? Eh, Puede ser con cosas buenas y cosas malas, Ujú. ¿ya? A veces lo que hace una persona afecta a muchos. ¿M? Y así encontramos seguro muchos ejemplos. Pero ¿cómo entonces ahora es una persona, Jesucristo? ¿No es cierto? Entonces vamos a ver cómo sigue Pablo aquí, qué es lo que dice el versículo 12, ¿no es cierto? Del capítulo 5. Vamos viendo. ¿Cómo entró? ¿Qué entró primero, dice, en el mundo? El pecado. El pecado, por un hombre, dice, ¿no es Ujú. cierto? ¿Y qué hizo que entrara el pecado? ¿Adán? No, no, ¿Qué? no. ¿Qué viene después del pecado? La muerte. La muerte. Ujú. Y fíjate que, claro, la muerte entra, pero después dice que, como en un tercer paso, ¿a dónde pasa la muerte? A todos. Sí. ¿Cómo dice? La En la- muerte, Ujú, la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. claro. Entonces hay como una secuencia, ¿cierto? Ujú. El pecado de un hombre, dice, por el pecado de un hombre entró la muerte. Y esa muerte llegó a todos, dice, porque todos pecaron, ¿ya? Entonces, es interesante, por medio de un hombre, dice, entró el pecado al mundo. Y por todo lo que hemos leído, ¿quién es ese hombre? ¿O cómo lo llama? Adán, Sí, ¿cierto? Adán. Adán, porque todavía en ese versículo no lo dice, pero lo va a mencionar más adelante. Es obvio que se está refiriendo a él. ¿Mm? No, pero en el primer versículo, cuando Adán pecó. Claro, lo que pasa es que la Reina Valera no dice el nombre, Ah, ¿ya? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. ¿Mm? ah. Y lo va a mencionar en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el 14, reinó la muerte desde Adán, dice, Mm. ¿ya? ¿Y qué fue lo que hizo Adán? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Si nos recordamos, el Génesis, Cuando comió la manzana. ¿ya? Pero que el pecado mismo, más que comer la manzana, no era una No fue. manzana, Póngila. Ahí dice un Es fruto. verdad, verdad, verdad. ¿Qué es una Sí. manzana? ¿Ya? No sé. Esos son mitos Sí, populares. sí. Uno lee la Biblia y dice el Sí. fruto del árbol, Lo ¿ya? mismo pasa con Jonás, no es una ballena, es Del un pez. bien. Sí, exactamente, sí. Pero, y lo mismo los magos, que, o sea, perdón, que la gente dice los reyes magos. No son reyes magos, dice los magos, eran unos Ah, magos de Oriente. ujú, Tampoco dice que hayan sido de razas distintas, nada, ¿ya? ujú. Pero bueno, hay que distinguir la cosa popular de lo que dice la Biblia. Sí, sí. Pero, entonces, comió, Eh, pero es la desobediencia. sí, la desobediencia, porque Dios le había dicho Dios que le no, había dicho que podía comer de todos menos de ese árbol. menos de esa. Entonces, la desobediencia, ese es el pecado. Y fíjate que aquí responsabiliza a Adán, a un solo hombre. Ujú. Pero Eva, Pero Eva fue antes. Eva también, ¿no es Sí, fue cierto? Eva Eva también. también comió.
Entonces, pero además así entró el pecado y dice que por el pecado entró la muerte, ¿cierto? Ujú. Entró la muerte. Eh, entonces, ahí está aludiendo a Génesis, lo pueden buscar ustedes, ¿no es cierto? Génesis capítulo 2 17, ¿ya? A ver, leamos uno de ellos. Génesis 2 17, a ver qué dice. 2:17. Dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ese era el mandamiento, ¿cierto? Y el ¿Qué 3:19, pasó? Em, entonces el Señor Dios, perdón. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. No era ese, ¿verdad? 2:19, eso leí. 3:19, pues, Ah, Lula. perdón. Era el 2:17, que Ujú. era el mandamiento, y el 3:19. Ujú. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ya. Que eso, fuiste hecho del polvo y al polvo volverás, significa que parte del castigo de Dios es la muerte física, Ujú. ¿ya? Entonces, eso es algo interesante porque no solamente se trata de una muerte espiritual, que es la separación de esta relación con Dios. Si leemos todo en Génesis, cómo era, ¿no es cierto?, una convivencia Ujú. con Dios permanente, ¿ya? Y conversaban de manera muy directa. Pero después de esta desobediencia, Dios no solamente los echa, dice que va a tener que labrar y con el sudor de la frente, ¿no es cierto? Pero además dice, vas a morir. Y la muerte física, ¿ya? También. Entonces, así entra, ¿no es cierto?, por esta desobediencia, la muerte. ¿Mm? Y luego, volviendo, ¿no es cierto?, al 5:12 de Romanos, dice que la muerte fue a dar a todos, ¿no es Ujú. cierto? Porque todos pecaron. ¿Mm? Entonces, hay como un agente, ¿no es cierto? O una persona, un hombre, por el cual entra el pecado y entra la muerte. Esto es lo que se conoce en teología como el pecado universal, ¿ya? Si lo han escuchado, ¿no es cierto? Significa que para todos estamos sujetos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del mismo Romanos antes? Porque todos pecaron. ¿Mm? Todos estamos sujetos a esta muerte, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como pecado universal. ¿Mm? No hay nadie, ¿no es cierto?, fuera de esto. ¿Mm? Entonces, eh, uno puede decir, bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser esto de que el pecado que comenzó Adán Ujú. también influyera a todos los seres humanos desde él para adelante hasta nosotros? ¿Mm? ¿Ya? Y de esto ha habido más de una lectura, ¿no es cierto?, en la historia de las interpretaciones, los distintos teólogos, ¿ya? Y hay gente, ustedes saben, que de repente busca explicaciones como para tratar de adaptar lo que creen o lo que viven, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que pasan, ¿no es cierto? Pensemos en la vida diaria de todos nosotros. Ujú. Los niños, ¿de quién aprenden? ¿Mm? De los padres. De los padres, de los más grandes, Ujú. ¿no es cierto? Lamentablemente muchos aprendemos las buenas y las malas costumbres. ¿Mm? Entonces, algo que pasa, ¿no es cierto?, es que cuando alguien peca, de alguna manera está dando el ejemplo para los menores, ¿no es cierto?, para las nuevas generaciones de ese pecado, ¿ya? Ujú. ¿Cuántos quizás que roban, que andan haciendo portonazos, que andan, ¿no es cierto?, robando en la calle, ladrones? Es porque les han enseñado así también, es el ejemplo que ellos han visto, ¿cierto? Ujú. Pero tampoco es que sea entonces todo culpa de Adán y Eva y nosotros no tenemos Claro, culpa. claro, es que para allá voy con la Ah, explicación. ya, ok. No es que, ¿no es cierto?, sea la única forma de que, ¿no es cierto?, se traspasa, Ujú. ¿ya? Eh, entonces,
de qué manera, ¿no es cierto? ¿De qué manera podemos entender esto? Porque no puede ser esa la explicación nomás del pecado Ujú. universal, ¿ya? Porque si no, alguien que tuviera un súper buen ejemplo, o alguien, por ejemplo, un niño chico, o alguien que tiene problemas de discapacidad mental, que no puede entender, no puede, uno podría decir, pero ¿cómo esa persona con discapacidad, cómo va a imitar lo malo? ¿Mm? Entonces, no está por ahí la explicación, ¿ya? La explicación tiene que ser otra, ¿m? De lo que aquí escribe Pablo. ¿Por qué todos pecaron? ¿Ya? Esa es la en Adán, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, ¿no es cierto? La interpretación más correcta, podemos decir, ¿ya? Recuerden que acá nos estamos basando en un estudio de Romanos donde se citan a muchos pensadores de toda la historia de la cristiandad que elaboró John Stott. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cómo en Adán? ¿No es cierto? Pablo dice, ¿no es cierto? Eh, que de alguna manera en Adán, ¿no es cierto? Todos pecaron. Ujú. ¿M? Y por lo mismo todos mueren, ¿ya? Fíjense los versículos, ¿no es cierto? 13 y 14. ¿Desde cuándo existía el pecado? Ay, ¿Antes o después de la ley? sigo en Génesis. ¿Mm? 13 y 14 del capítulo Ujú. 5. ¿Mm? ¿Desde cuándo existía la ley? O sea, desde Moisés. Moisés. Y Moisés es posterior a Adán, Ujú. ¿cierto? Muy posterior. Son muchos siglos. ¿Y qué es lo que dice ahí Pablo? ¿Ya? Que la gente pecaba igual antes. Antes, ¿no es cierto? Antes de la ley ya estaba el pecado. Ujú. ¿Mm? Pero No se le contaba. no se le castigaba porque no estaba la ley. Ujú. ¿Mm? Pero eso no significa que no había pecado. Dice, Ujú. había pecado, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Se empieza a contar, a inculpar desde la ley, ¿ya? Pero sí había muerte. ¿Mm? Recordemos, la ley tiene la misión de identificar qué es lo que está mal. Esa es la Ujú. misión de la ley. Y pero igual Dios castigó a los de Sí, con el diluvio. efectivamente, para allá iba Angelita, efectivamente, muy bien, la muerte ya existía y sí Ujú. hubo castigo de Dios, ¿ya? Por ejemplo, el caso que tú dices, el diluvio, ¿no es cierto? Dios castigó y sacó el mal así, pero lo ahogó, podemos decir, Ujú. ¿ya? El pecado. ¿Quién más? Antes de eso. Antes. Antes, Babel. ¿Te acuerdas Ah, de la torre de Babel? claro, la Eso es Torre de anterior. Babel. Ujú. Y Abraham, sí, pues Abraham también es anterior a Moisés. Abraham, Pero lo posterior a de. la torre de Babel y Ah, posterior a sí. Noé, por supuesto. Ajá, sí. Pero lo del fuego de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Sodoma Ujú. y Gomorra que fueron quemados, destruidos por fuego que cayó del cielo, Ujú. porque ahí reinaba el pecado, ¿no es cierto? Entonces, son castigos. Efectivamente, Dios castigó el pecado, ¿ya? Porque Eh, Dios es un Dios justo. y aunque no hubiera sido dada la ley, acordémonos de lo que dice Romano, que todos, de alguna manera, llevamos en nuestra conciencia, ¿no es cierto? Ujú. Algo que Dios puso en nosotros. Sí. ¿Te acuerdas? Ujú. Ah, Entonces, está esto de que, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿te acuerdas en Romanos 1 2 Romanos 2 ¿ya? Que dice que incluso, ¿no es cierto? Que tu hombre eres inexcusable, ¿ya? ujú. Porque, ¿no es cierto? Incluso aunque Dios tiene manifestaciones, incluso en la naturaleza, el ser Ujú. humano decidió no Ah, seguir a claro. Dios, Oye, ¿ya? una cosa. Por eso es que igual existe ¿no es cierto? El castigo antes de la ley. ¿Mm? ¿Puedo decir una cosita? Sí. Gracias. Que yo había visto un video en YouTube que era de una persona que estaba evangelizando y les preguntaba a las personas si Ujú. es que mentir, por ejemplo, era moral o inmoral, que pensaban ellos. Y ellos obviamente piensan que mentir está mal y que robar está mal y así. Como esas cosas están como metidas dentro de la cabeza Claro, del hombre. claro, exactamente. ¿No es cierto? Entonces, hay mucho. Entonces, claro, vuelvo a decir, entonces, pero si fuera, ¿no es cierto?, la muerte, algo solamente por imitación, ¿en qué quedan los niños? ¿En qué quedan las personas con discapacidad mental? ¿No es cierto? Pero aquí está diciendo algo distinto, Pablo. Está diciendo que en Adán todos, ¿no Ujú. es cierto?
estamos sujetos, todos pecaron, todos murieron. ¿Mm? Entonces el pecado de toda la humanidad se atribuye a un solo hombre. ¿Ya? Y fíjense que el contexto acá efectivamente tiene que ver con todo lo que hemos leído. ¿Qué es lo que está comparando? ¿Adán con quién? Adán con Jesús. Con Jesús, ¿no es cierto? ¿Ya? Hace, vamos a ver aquí una analogía en lo que hemos leído. Compara Jesús con Adán y hace antítesis, o sea, compara por oposición. O sea, no es que sean iguales, sino que incluso son, podemos decir, origen o responsables de todo lo contrario. ¿Ya? Resultados súper distintos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de Cristo? ¿Mm? ¿Qué es lo que Pablo mismo nos ha dicho antes de Cristo? Que Él, por medio de Él, justifica al pecador, ¿cierto? ¿Se acuerdan todo lo que hemos leído antes? Y que no es mérito, sino que es gracia. No es mérito de las personas, nadie por su mérito, ni porque sea judío, ni porque sea súper buena persona, ¿ya? Regalo. Como un regalo, una dádiva, dice, ¿no es cierto? Bueno, no hemos llegado ahí, lo vamos a ver la próxima semana, Romanos 6:23, ¿no es cierto? Que es como el cierre de ese capítulo que dice. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Claro, es un resumen, ¿cierto? La dádiva, dice la Reina Valera, o el regalo. Entonces, no lo podemos conseguir ni comprar, ¿ya? Y viene de uno solo, ¿ya? Entonces, esa es la correspondencia. El pecado, tampoco podemos arrancarnos del pecado. Y viene desde Adán. ¿Mm? Entonces, así como estamos condenados por lo que hizo Adán, ¿ya? Aunque ni lo conocimos a Adán, ¿se entiende? No había forma que pudiéramos seguir su ejemplo. Estamos condenados por lo que hizo Adán. De la misma manera, está diciendo Pablo acá, estamos justificados por lo que una persona hizo, que es Jesús, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Justificados y lo recibimos como regalo. O sea, tampoco podemos hacer nada, ¿ya? Ninguno de nosotros puede hacer nada para quedar fuera de la ley del pecado universal, ¿ya? Ninguno de nosotros puede hacer nada para ganarse la justificación. ¿Mm? Entonces, por eso es mejor la interpretación de decir que esto no es como por imitación, ¿ya? Es algo más allá, es algo, podemos decir, como solidario, porque Adán pecó, entró la muerte, y la muerte y el pecado nos afectan a todos, ¿ya? Estamos en ese sentido, todo el mundo, todos nosotros estamos en eso. Entonces, ahora, esto es súper raro quizás para nosotros, ¿cierto? Porque nuestra cultura es bastante individualista. ¿Mm? Nuestra cultura es como de que la responsabilidad personal, ¿cierto? Nuestra cultura es que yo me las arreglo solo y lo que yo hago mal, ok, yo pagaré las consecuencias, pero lo que hay otros que hacen mal, ¿por qué yo? ¿Cierto? En esa perspectiva es súper difícil de aceptar esto que acabamos de decir. ¿Mm? Porque uno puede decir, pero ¿y qué culpa tengo yo que Adán se haya portado mal? ¿Ya? Pero no, lo que está diciendo Pablo acá es que sí, estamos condenados. ¿Mm? Sí. Entonces, hay otras culturas, ¿ya? De repente en África, en Asia, quizás culturas más antiguas nuestras también aquí en América, que son mucho más como de comunidad, más colectiva. Entonces asumen las cosas como eso, lo que pasa, ¿no es cierto? Y sus consecuencias como algo más solidario, algo colectivo. Entonces, en esas culturas cuesta menos, los mismos judíos, vamos a ver, también les costaba menos entender esto. Entonces, ¿se entiende? No significa que porque nos cueste entender no sea verdad. Claro. ¿Ya? Entonces, veamos un encuentro en el Antiguo Testamento bien interesante. ¿Ya? Ingrita, si puede buscar Hebreos 7:9. Ay, me pasó. 3. Hebreos 7:9. Dice,
Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Ujú. Fíjense, ¿se acuerdan del encuentro de Abraham con Melquisedec? Sí. ¿Ya? Es un personaje bien misterioso este Melquisedec, ¿ya? Lo comparan también con Jesús. Y claro, un sacerdote, y Abraham le dio el diezmo, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Podría decirse, dice en hebreo, que cuando reciben el diezmo, lo reciben como Melquisedec, ¿no es cierto? Y Leví, o los levitas, nació mucho después, ¿ya? Leví es hijo de Jacob. Pero Ujú. era... Ah, no, espera, es que tengo todo confundido. ¿Quién le dio a quién? Abraham Abraham a Melquisedec. Melquisedec. Ah, ya, ok. Claro. Entonces, de alguna manera, hay una relación, dice el autor de Hebreo, o sea, los judíos entendían esto, Ujú. ¿ya? De que de alguna manera está relacionado. Busquemos el otro caso, ¿ya? El otro caso está en Josué 7. Josué 7, 1 y 11, vamos a leer. Josué 7. 1 al 10. Josué 7, 1. Ok. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente ¿Es solo el 1? Sí, solo uno. De Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Ya. era no tan necesario. ¿Y el 11? De eso. El 11. Ahí mismo, solo el 11, para no leer la historia completa. Ustedes la pueden leer completa. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Ya. ¿Quién robó realmente? ¿Quién Acán. hizo caso? Acán, que era una persona, Ujú. ¿ya? Pero Dios le había mandado al pueblo que no lo hiciera, ¿ya? ¿Y el castigo para quién fue? Para todos. Para todo el pueblo, ¿ya? Sí. Porque dice, los israelitas pecaron. Entonces ahí ven este concepto de lo colectivo, ¿m? Ujú. Y cómo afecta a todos. Entonces, los judíos, ¿no es cierto?, entendían mejor. De alguna manera, esto es un ejemplo, ¿ya?, de que este pecado de Adán, que también nosotros nos vemos afectados. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo, ¿ya? Veamos la cruz de Cristo, su crucifixión, su pasión, ¿ya? Veamos, Ingela, por favor, Hechos 4:27. Hechos. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Ya, fíjense, uno se puede preguntar, ante la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Todos ellos. Ah, no. Claro, pero primero hay unos soldados romanos que son los que ejecutaron. Claro. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Quién habla? ¿Habla Pedro? No sé qué nos están hablando aquí. ¿Quién está hablando? Yo creo No que sé. Pedro y Juan, ¿no es cierto? Pedro y Juan, en ese discurso. Y están diciendo, oye, toda esta gente conspiró para matarlo, ¿ya? Y Hebreos 6:6, o sea, hay una responsabilidad que se asume, está en esa cultura. Hebreos 6:6. Y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Ya, ¿se fijan? De nuevo, ¿quién mató a Jesús? ¿Los soldados romanos? Imagínate, ahí Hebreos dice, uno al rechazar a Jesús es clavarlo de nuevo, es crucificarlo, ¿ya? Entonces, no sé si conocen, hay canciones negro espiritual, ¿ya? Que dice la letra, yo estaba ahí cuando crucificaron a Jesús. No, Estábamos allí, ¿ya? Hay más de una versión, yo conozco una versión de B.B. King, un guitarrista,
negro de color, como dicen, ¿no es cierto? Que cantan con YouTube. Y esa letra en realidad no es del momento, sino que viene de un negro espíritu, ¿ya? Que dice como que nosotros mismos, y yo creo que todos lo hemos escuchado, ¿no es cierto? En la iglesia. Hay un himno, ¿no es cierto?, escocés también del siglo XIX, que habla así: fui yo quien derramó la sagrada sangre, ¿no es cierto? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Yo lo clavé en el madero, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo me uní a la mofa. Eso dice la letra de ese himno, ¿ya? Y el negro espiritual va por exactamente lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿se entiende? Ahí es esto de que no es solamente la responsabilidad del que lo mata, sino que nosotros también. ¿Mm? Entonces, y por último, ¿cómo podría, ¿no es cierto?, la cruz ser algo, una muerte de un hombre, ¿no es cierto?, hace casi 2000 años, ¿cierto?, beneficiarnos a nosotros hoy día. ¿Mm? Entonces, si entendemos eso, ¿ya? Si creemos eso, ¿ya? También aquí está comparando Pablo con Adán. Tenemos que creer que Dios nos condena por la desobediencia de un solo hombre. ¿Mm? Entonces, hace un contraste, ¿no es cierto?, en todos estos versículos entre Adán y Cristo. Veamos qué cosas podemos encontrar. Dice en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es lo que es figura, no es cierto? Es un arquetipo, un símbolo, ¿Mm? Un prototipo. Dice, Adán es un prototipo de Jesús. ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Tengo que responder? Claro, veamos la respuesta en el texto. ¿Ya? Búscate ahí, tenemos que mirar qué respuestas encontramos. ¿Ya? Todo esto está entre el 14, ¿no es cierto?, y el 21, donde va haciendo esta comparación. El 16. ¿Qué hay en el 16? A ver. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables Ya. de mucho. No es tan exacto. Entonces, es como el regalo. ¿Cuál es como el regalito, digamos, de Adán? El pecado. ¿Ya? La muerte, ¿no es cierto? Claro. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, Adán se está diciendo, este es el prototipo de la transgresión. ¿Mm? Pero hay un don, un regalo, el 15, ¿ya?, que no es como la transgresión. Porque dice, por la transgresión de uno murieron muchos, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, la gracia a través de un hombre, ¿no es cierto?, muchos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué va a pasar con esos muchos? Muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. No, espera. ¿Sí? Mira el 17. Pues el pecado. La transgresión de uno solo, ¿quién reinó? La muerte, reina ¿no es sobre cierto? muchos. Y, en cambio, esa es la comparación por antítesis, ¿no es cierto? Muchos reinarán en vida por uno solo. Entonces, son estos dos periodos donde reina la muerte. Por lo tanto, uno entiende, el que reina tiene súbditos o esclavos, ¿no es cierto? Todos éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, ¿no es cierto?, que reinaba. Pero ahora, ¿no es cierto?, muchos más reinarán, ¿ya?, por la vida de uno solo. Entonces, Jesús instaura, ¿no es cierto?, una nueva etapa, la vida, la era de la vida, podríamos decir. Claro, dice, ¿no es cierto?, en el 15, en realidad es como que no se puede comparar, ¿no es cierto? La transgresión, el mal es algo malo, pero este bien que trae Jesús es muy superior. Este regalo, este don que trae Jesús, ¿ya? Por eso dice, por ejemplo, si bien la transgresión, el 15, ¿ya?, murieron muchos, pero mucho más abundará la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de las acciones de ellos? En el 16. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado que trae la acción de Adán? La muerte, o sea. Sí, pero ¿qué dice ahí el 16? Y el resultado del regalo. La condenación, dice, porque ciertamente el juicio vino a ser causa de un solo pecado para Sí. condenación. Ujú. Condenación. Y en cambio, ¿cuál es lo que viene la consecuencia de la acción de Jesús? Ser declarado justo. Ser declarado justo, ¿no es cierto? La justificación. Estos son los dos efectos. Ujú. Por el pecado, ¿no es cierto? Viene la condenación. En cambio, por Jesús, por la gracia, viene la justificación. Ujú. ¿Mm? Y claro, un solo pecado, ¿no es cierto? De Adán, Ujú. la desobediencia, vino toda esta consecuencia. Pero la gracia o la justificación es justificación de muchas, ¿no es cierto? Muchas transgresiones. Ujú. Muchas, dice ahí el 16. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el efecto final, ¿no es cierto? De cada uno de estos. Ahí ahora viene lo que tú dijiste antes, ¿no es cierto? La condenación, luego de eso viene la muerte. ¿Mm? Ya, y con. Por eso dice reinó la muerte el 17. ¿Y cuál es el resultado de la obra de Cristo? La vida. Ujú. ¿Mm? En victoria. La vida, ¿no es cierto? Y este don de la gracia y de la justicia. Y fíjense que no es solamente morir o vivir, ¿ya? ¿Qué más dice ahí el 17? Un poco, recién lo dije hace un rato, que Ujú. no solamente que vamos a vivir, sino que reinaremos. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? El 17, a ver, mira, aquí en esta versión dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la que reina es la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, todos los que reciben, reinaremos, Ujú. ¿cierto? Entonces no solamente pasa a que ya dejas de tener, ¿no es cierto?, a esta muerte que reina, sino que eh, no solamente salir de esa tiranía, sino que también pasar a ser reyes. ¿Mm? Entonces, compartimos el reinado con Cristo, el reinado de la vida. ¿Mm? Por eso habla aquí de que mucho más sobreabundó la gracia. ¿Ya? Los efectos de la gracia son mucho mayores, no son exactamente opuestos a la muerte, sino que superan, superan a los efectos de la muerte. ¿Mm? ¿Qué más entre el 18 y el 21? ¿Qué más tenemos este contraste, esta comparación entre Adán y Cristo? ¿Mm? ¿Te acuerdas que el 16 hablaba de la condenación y la justificación? Ujú. Como, ¿ya? El 18 habla de la condenación y la relación correcta con Dios. ¿Ya? Y ahora dice, la transgresión, o sea, por uno repasa, ¿no es cierto? Dice, por la transgresión de uno vino la condenación para todos. De la misma manera, la justificación, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, por la justicia. ¿Mm? Entonces, a ver, busquemos Ingela, puedes buscar Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ujú. Obediente hasta la cruz, ¿no es cierto? Jesús. Adán fue desobediente y Sí. Jesús fue obediente. ¿Mm? Entonces, por la obediencia de este Jesús, Ujú. muchos seremos constituidos justos o muchos seremos declarados justos, ¿no es cierto? Recuerden, no es que la justificación es que nos ponemos buenos, ahora que ya no podemos pecar, no. La justificación es declarar justo, ¿Mm? Constituido justo. Entonces, en Adán estamos condenados, ¿ya? Y en Jesús estamos justificados. ¿Mm?
aunque no hubiéramos, nosotros pensamos, nosotros en nuestra vida, no hemos hecho nada malo, ¿ya? Ujú. Como que nos encontramos que estamos súper bien. Cuando miramos a Adán, ¿ya? Ujú. Ahí nos estamos mirando cuando fuimos declarados pecadores. ¿Mm? Si miramos a Adán, nos damos cuenta, o ahí miramos la declaración de pecador. ¿Mm? Y cuando miramos a Cristo, aunque hayamos hecho cosas malas, ¿no es cierto? O no hayamos hecho nada, da lo mismo que cosas hicimos, somos declarados justos. ¿Mm? De nuevo, si uno va a mirar a Adán y dice, oye, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán haya sido desobediente? Bueno, en Adán estamos declarados pecadores. Y ahora digo, oye, pero yo podría hacer algo bueno para que me declaren justo. No, no puedes hacer nada. No, no, ¿Ya? no. Entonces tú miras a Cristo y aunque no hayas hecho nada bueno, puedes ser declarado justo. Ujú. ¿Mm? Entonces, esos son los paralelos que está haciendo Pablo. ¿Mm? Bueno, en el 20 vuelve ahí a decir esto de la ley, ¿no es cierto? Se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Mm? Le decía, o sea, no es algo que la gracia no es algo que justo empata, por así decir, ¿ya? Al pecado, sino que es No. algo Ujú. muy superior, ¿ya? Eh, entonces, el propósito de la ley, que aumente la transgresión, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Que aumente el pecado, Ujú. ¿ya? Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No se supone que la ley no es para controlar el pecado? ¿No es cierto que no aumente? No, lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, es que Ujú. revela lo que está mal. ¿Mm? Y él ya lo había explicado anteriormente, Romanos 3:20, por ejemplo, Ujú. ya lo había dicho. ¿Mm? ¿Qué Lo dice leo. ahí? Bueno, Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ujú. Nadie llegará a ser justo por obedecer la ley, sino que la ley nos muestra lo pecadores que somos. ¿Ya? Entonces, eh, esta comparación, ¿no es cierto?, entre Adán y Cristo, ¿ya? La vida y la muerte en el 21. ¿Mm? Así por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Claro, ahí el 21 nos dice Adán, ¿no es cierto? Pero está en el mismo contexto. ¿Mm? Eh, entonces, así como reinó el pecado, el propósito de Dios es que reine la gracia, ¿ya? Que nos trae justicia y vida eterna. ¿Mm? ¿Qué bendiciones podemos decir de que nos trae la gracia? A ver si podemos, en este reinado de la gracia, ¿qué bendiciones hay? Tener una relación con el Señor, poder hablar con Ya Él. poder, ¿no es cierto?, tener una relación, estar reconciliado. Ujú. ¿Mm? Para eso, ¿no es cierto?, perdona nuestros pecados. ¿Mm? Tener paz. Tener paz con Dios, ¿sí? Lo vimos la semana Sí, sí, pasada. sí. ¿Sí? El gozo. Gozo, vida eterna, ¿no es Vida cierto? eterna. La paz viene con Dios, viene por esto de que nos hace justos, nos declara justos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué más? O sea, yo me estaba refiriendo más a la paz como interior. Sí, sí, sí. También. También. Em, ¿Qué es lo que hace, ¿no es cierto?, en nosotros a través de su espíritu, la gracia? Nos va modificando, ¿cierto? sí, Nos sí. va regenerando. Y también nos cambia el corazón. Santificación, nos Ujú. cambia el corazón. Ujú. ¿Mm? Somos bastante porfiados, Sí. pero Dios, ¿no es cierto?, nos va cambiando. ¿Mm? ¿A qué estamos sujetos todavía? Todavía estamos sujetos a la Sí. muerte física, Metafísica. claro que sí. Ujú. Todavía estamos sujetos a pecar también a veces. Sí. ¿Mm? Pero. Pero todos los beneficios que tiene el reino de la gracia, ¿ya? Son mucho mayores a los que a las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Una cosa. Ujú. Que
que en esta tierra sí vamos a seguir pecando, pero cuando estemos allá en el cielo, ahí ya no. Claro, ahí ya no habrá. O sea, hay algo que, ¿se acuerdan que veíamos la semana pasada esto que el ya, pero todavía no? O sea, que Sí. nosotros vivimos en eso de que hay algo que tiene que consumarse, ¿no es cierto? Eh, a ver, busquemos una cita, Hebreos 4:16. Hebreos, 4:16. Hebreos. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando más que aquí reina la muerte, reina el pecado, o que estamos en el reinado de la gracia? ¿Mm? Por medio de Jesucristo, ¿no es cierto?, que murió una vez hace casi 2000 años, resucitó, nosotros tenemos acceso ya al trono de la gracia. ¿Mm? Y muchas bendiciones ya las tenemos hoy, ¿ya? Hasta que el Señor Jesucristo ponga, ¿no es cierto?, a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Mm? Entonces, claro, acá hay algo que ha causado controversia también y mucha gente de repente dice, no precisamente de las iglesias, pero, ¿no es cierto?, ¿a quiénes llega? ¿A quiénes llega? ¿O para quiénes son estas bendiciones de la sobreabundante gracia? ¿Qué dice ahí el 17? ¿Qué es lo que ha estado enseñando Pablo? ¿No es cierto? Del Romanos 5:17, ¿verdad? Romanos Ah, ya. 5:17. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Claro, todos los que lo reciben, ¿no es cierto? Pablo ha enseñado que se requiere la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? La fe es lo que ha hecho. Entonces, claro, el pecado es universal, es para todos. Algunos podrían pensar, bueno, Cristo murió por todo, entonces no es necesario nada más. No, Pablo enseña que sí, es necesario, ¿no es cierto?, creer en Jesucristo. Romanos 1:17, ¿cuál es? También, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. claro. Entonces, a veces el lenguaje puede generar ciertas confusiones, o solamente si uno toma un versículo y que diga, ¿no es cierto? Bueno, la justicia de la cruz de Cristo alcanza para todos, ¿ya? De la misma manera que el pecado alcanzó a todos por uno, ¿no es cierto? Adán, esta es la comparación que está haciendo, pero eso no significa que no tenga el ser humano que dejar sus caminos, ¿no es cierto?, y aceptarlo. ¿Mm? Pero su gracia es tan grande que, ¿no es cierto?, son muchos los que se van a alcanzar, ¿ya? Entonces, a veces cuando dice a todos, ¿ya?, significa a todos sin excepción, ¿ya? O todos los grupos, todas las categorías de personas, ¿ya? Muchas veces se habla así, por ejemplo, ¿se acuerdan en los tiempos de Jesús? Leemos el Evangelio. Toda Jerusalén salía a ver a Juan el Bautista, ¿ya? Pero es que todas, o sea, ahí el todo está usado de una manera como muchos, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, cuando dice en Hechos de que Dios derramó su espíritu en el día de Pentecostés sobre todo el género humano, ¿ya? ¿Eran todos? No, pues sabemos que el espíritu no está en todos, pero sí, todos, ahí significa todos los de los distintos pueblos, ¿ya? Que los gentiles estaban involucrados, no eran solamente los judíos, ¿ya? También dice, ¿no es cierto?, Lucas, cuando escribe en Hechos, dice que todos los que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor, ¿ya? No se refiere a que el 100% de las personas, ¿no es cierto?, sino que se refiere a que había gente de toda la provincia, ¿no es cierto?, de Asia. ¿Mm? Entonces, estamos, ¿no es cierto?, frente a una aceptación por fe,
Es lo que nos dice Pablo, ¿ya? Y como ya vimos, ¿no es cierto? E independiente de cuál sea nuestra condición. ¿Mm? Y además recuerden que el mismo, ¿no es cierto? Pablo, a ver qué dice ahí, Romanos 2:12, advierte que los que continúan, ¿no es cierto? ¿Mm? Perdón, no es esa la cita, pero cuando se derrame la ira de Dios, ¿se acuerdan? El juicio final, todos los que de alguna manera quieren seguir en su estilo pecaminoso, ¿ya? Bueno, van a ser condenados. ¿Mm? Entonces, no es que aquí da lo mismo si uno tiene fe o no, eh, sino que hay que pasar por eso para que el sacrificio de Cristo, que es válido para todos, ¿no es cierto?, sea efectivo. ¿Mm? Ahora, claro, ¿cuánta gente va a ser? ¿Qué cosa? ¿Los que se salven? No sabemos, No, pues no sabemos. pero sabemos que son muchos. Pero claro, pensamos por esta sobreabundante gracia de Dios de que serán muchos, ¿ya? Ujú. Y lo más probable es que uno podría decir, y aquí hay distintas opiniones, son opiniones, ¿no es cierto? No está escrito en ninguna parte, pero por el gran amor de Dios para la humanidad, de que podemos decir serán más de la mitad, ¿ya? Serán muchos, ¿ya? Eh, entonces, eh, confiamos, ¿no es cierto?, en que Dios, por ejemplo, la promesa que le hizo a Abraham, que iba a ser padre de una multitud. ¿Mm? Ahí está el concepto de muchos, ¿no es cierto? Como las arenas, como la estrella, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa confianza, ¿ya? Y eso también es un aliciente para contar y hacer lo que Jesús nos pidió, que era contarles el Evangelio a las personas que tenemos cerca. ¿Mm? ¿No es cierto? Es un mandamiento de Jesús al final que dijo, id, ¿no es cierto? Y hacer discípulos, predicar y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Mm? La gracia entonces es algo muy abundante por lo que hemos leído acá, ¿no es cierto? Muy grande y mucho más grande que lo que puede hacer el pecado, ¿ya? Mucho más grande que la muerte. ¿Mm? Sí. La gracia, ¿no es cierto?, de reinar un reino de vida, ¿ya? Entonces, también a veces nosotros estamos más pensando en la muerte y en el pecado de este mundo que el hecho de que Jesús reina. ¿Mm? ¿Quién ocupa el trono en realidad, en nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, de las cosas? Dios. Jesucristo, ¿no es Ujú. cierto? Eh, ¿cómo nosotros vivimos también? Eso tiene que ver en qué realmente si creemos que Jesucristo reina, ¿ya? Y nosotros no sabemos el día ni la hora en que lo va a consumar, pero sí tenemos que tener claro que en la cruz todo el mal, ¿no es cierto? Principados, potestades, ¿no es cierto? Todo esto fue desarmado, ¿ya? Fue derrotado. ¿Mm? Veamos, Ingel, ahí en Colosenses 2:15. A ver si puedes buscar Colosenses 2:15. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Eso está en pasado, ¿cierto? O sea, Ujú. Jesús ya venció, Sí. ¿ya? Y por lo tanto todo el mal, el pecado, la muerte están derrotados, ¿ya? Y como nosotros dependemos del tiempo, claro, dependemos, ¿no es cierto? Y Jesús va a culminar su obra. Leamos ahí, Salmo 110:1. ¿Mm? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ujú. Aquí el primer Señor está con mayúscula, o sea, es Jehová, Sí. y el segundo es solamente, está con mayúscula, pero no todas. O sea, Ujú. supongo que se refiere a Jesús, ¿no? Sí, sí. Ujú. Ya.
Y también Efesios 1:20 y siguientes. Efesios 1:20 dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Leí del 20 al 23. Perfecto, sí. Entonces, hay algo que no ha sido consumado, ¿no es cierto? Y que el Señor nos ha prometido vida eterna. Y luego, ¿no es cierto?, de esta vida reinaremos, como dice acá, con Él en un reino de la vida, donde la muerte ya no tiene lugar. Ese ha sido entonces el comparativo entre Adán y Cristo que hace Pablo. Uy, estaba largo. Estaba largo, ¿cierto? Ya. Pensé que era un poco versículo. Vamos a orar para terminar. Sí. ¿Quieres orar? Gracias, Señor, porque podemos estudiar de tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara y la podemos entender con tu ayuda, Señor. Te pedimos que la podamos poner en práctica, Señor, y que nos quedemos pensando en esto y reflexionando. Y te damos gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo. Chao.